Freddy por acá, los saludo nuevamente en otro viernes de podcast interesante, conversando con grandes invitados. Hoy día tenemos un invitado, no quiero decir especial porque este capítulo es distinto. Ya invité a una persona que conocí hace algunos años atrás, buscamos coincidir, tenía que esperar ciertas cosas que pasaran del lado de él para que pudiese venir y nos viniera a contar también, así que se dio la chance de que esté aquí con nosotros. Ya, bueno, es una persona que conozco y que incluso voy a decir algo, Carlos es una persona que en algún momento me dio varios consejos y dentro de esos consejos uno de ellos fue hacer este tipo de cosas, como la que estoy acá. Me acuerdo que una vez me dijo, grábate, hace esto, y yo le decía, no, Carlos, pero, oye, Frey, si tú podías, tú tenías, y sabes que yo siempre me lo guardé y le di vuelta, y fue cuando tomé la decisión de hacer este tipo de actividades, fue una de las cosas que tomé en consideración, fue lo que Carlos me comentó en ese momento, así que es un invitado muy especial, así que está con nosotros Carlos Boca, ya, gestor de proyectos informáticos en la Tesorería General de la República. A esta altura, después de tantos años, cuando trabajamos juntos, un amigo ya, nos conocemos, bueno, son esas amistades que se dan por el trabajo, y se dio la posibilidad que estuviese aquí, y ahí les va a contar por qué no se pudo ver antes, porque estábamos esperando que sucediera algo importante en su vida, que tenía que ver para que nos contara acá y nos diera esta conversación, no solamente fuera de tecnología y lo que está haciendo el Estado, ¿cierto? Y la Tesorería, una institución tan importante acá en Chile, sino también un poco de su mirada respecto a otro evento que por ahí lo coloqué, su ida a Japón y experiencias que obtuvo desde allá, que nos va a estar relatando aquí en este podcast. Así que, Carlos, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, y preséntate aquí a nuestra audiencia para que te conozcan. Bueno, gracias, Frey, por invitarme primero que nada. Quiero saludar a todas las personas que están ahora conectadas y nos están escuchando. Sí, pues como tú decías, nos costó un poco encontrarnos, pero finalmente estamos acá, felices, y contarle a la gente que está ahí ahora. Yo soy de informático, mi esencia es TI, con estudios de gestión comercial y otras cosas. Y actualmente, hace tiempo estoy dedicado a empresas de gobierno, más de 20 años ya, apoyando en todo lo que ha sido su proceso de modernización, y de hecho mi llegada al Estado tiene que ver con el proceso de modernización que comenzó en una etapa importante hace 20 años atrás, y hoy día estamos en una etapa donde se está observando con detalle lo que es la inteligencia artificial, y cómo puede apoyar ciertas labores en Estado. Particularmente, no sé si se lo aclaramos, yo estoy en Tesorería General de la República, que básicamente es una entidad del Estado que está encargada de hacer la recaudación y cobrar impuestos fiscales. Y ese brazo que tiene de negocio, que el cobrar, evidentemente, parte de cómo realizarlo en realidad, tiene harto que ver con inteligencia artificial. De hecho, una de las ciencias, yo creo que más ayudaría a que la cobranza, dado que siempre los recursos para cobrar son escasos, sería la inteligencia artificial en distintas etapas, no solo saber a quién cobrar, sino que como el espectro de gente geográficamente es amplio a quién cobrar, incluso en cómo hacer rutas, cómo contactarlo, y para que las personas que están acá sepan, con Freddy algo hicimos ya sobre ese capítulo, y en su oportunidad la empresa del Metro Capital nos ayudó a hacer un modelo predictivo sobre la cobranza que está plenamente vigente. Los paradigmas que se indicaron en ese modelo están vigentes y están en pleno uso. Así que ahí podemos decir que es un tema que ha trascendido más tiempo de lo que nosotros incluso esperábamos. Entonces quiere decir que las herramientas que nosotros pusimos a disposición y los modelos que en ese momento se conversaron siguen estando vigentes. Evidentemente, como todos los modelos matemáticos, deben tener una evolución y van saliendo variables y sacando variables. Pero yo creo que ese es un paso que ya se tiene que dar con
ya con otras ciencias, claramente hacia el lado de la IA, de redes neuronales, algo más. Y eso es un paso grande. Ya necesitáis hartos expertos y más gente, digamos, que nos esté apoyando en hacer esos temas. Tengo, más de 20 años de experiencia en los temas de TI, normalmente en la parte de dirección. Casi toda mi carrera, o prácticamente completamente mi carrera profesional ha sido orientada a lo que dirigir proyectos de TI, tanto de la alta gerencia, media gerencia, ahora gestor de proyectos, incluso estoy en un área ya más del lado del negocio, más que del área del TI. Sí. Entonces son evoluciones que tú has tenido durante el tiempo y te ha ayudado a ir saborizando matices y te ha ido moldeando en diferentes cosas, moldeando en temas de liderazgo, en temas qué cosas tú quieres hacer o qué herramientas piensas que son útiles para tal cosa, sin dejar de lado lo que el mercado te va señalando también. Sí. Ese es un poco lo que yo he venido haciendo en estos últimos años antes de llegar acá. Y el retraso que hemos tenido de la conversación es básicamente porque he estado viajando y no se estaban dando los espacios. Pero ya, ahora de vuelta, Freddy. Oye, yo quiero aprovechar de saludar al equipo de la tesorería con el que trabajamos este proyecto. Ese proyecto fue un proyecto grande, un proyecto importante que se hizo. Me quitó el sueño meses, me acuerdo. Siempre digo a Carlos, ese proyecto dedicó de mí. Era un desafío enorme. Yo creo que eso también marcó algo en el lineamiento de la empresa, porque cuando sacamos adelante ese proyecto yo sentí que eso es lo que yo quería, digamos, ayudar desde esa perspectiva de desafíos complejos, buscando justamente el bien común, ya de lograr de repente resolver problemas que van más allá de lo operativo tradicional, sino proyectos de esa magnitud que creo que tuvo un impacto en mí muy, muy enorme. Me acuerdo con mucho cariño a Marcela, María Elena, a Alfonso. Saludos, sí. Besitos para ellos, a Sandra, a Ángela, a todo el equipo de infraestructura, a todos ellos les mando de aquí con mucho cariño un recuerdo, porque me acuerdo de todo ello con mucho afecto. Fue un proyecto importante que trabajamos como equipo. Bueno, y de ese proyecto, Carlos, y ahí tiene que ver con que la gente se ve en las buenas y en las malas, y proyectos complejos tienen momentos difíciles. Hicimos un buen equipo y Carlos, imagínense, después de ese proyecto, un día somos amigos después de tantos años, ¿ya? Oye, y ¿sabes qué es lo interesante de ese proyecto? Que antes de ese proyecto hubo un intento de hacer algo parecido, pero no logró afianzarse. Entonces, ese proyecto, como te comentaste, hasta el día de hoy, completamente vigente, no se ha hecho nada mejor. Además que es complejo, hacerlo no será una tarea más o menos titánica, pero habla de que la realidad que se observó en ese minuto se logró modelar adecuadamente, o a lo menos todas las variables fundamentales de lo que estamos tratando de ver siguen intactas, sí. Y son lo que pensamos que era. Oye, y ojo, de ese proyecto que tú estás ahí, sale toda la cobranza del país de Chile, sí. De Chile hasta el día de hoy. Sí. Sí, entonces no es menor. Sí, yo me acuerdo de ese proyecto, reportada directamente al tesorero en ese momento, digamos, definía las campañas que se iban a generar, un proyecto maravilloso. Yo no conocía mucho la tesorería, ahí conocí el core de la tesorería, el impacto que tiene en la recaudación del Estado, todo, bueno, viví ahí muchos meses, digamos, estaba feliz, digamos, en el sentido de un proyecto complejo, pero hice un buen equipo. Bueno, saludo también a los chicos en ese momento que trabajaban conmigo, Enzo, Joaquín, que estuvieron ahí liderando, Pedro también, saludo a ellos que también participaron. Fue un bonito proyecto, así que Carlos, feliz de que estés acá, y dentro de eso es verdad, yo digo, Carlos, muchas veces conversamos, me ha aconsejado varias cosas, y dentro de eso me dijo, grábate en un momento, y dice, pero Carlos, ¿qué estás hablando? Grábate, Frey, si tú podís, tú tenís. Y yo le decía, no, que estoy hablando yo. Y de verdad tiene razón. Bueno, y Carlos también tiene una cuenta en YouTube, ¿cierto? Tiene sus videos, tiene su lado artístico también, así que... Vamos a dejar el enlace aquí cuando terminemos, vamos a dejar acá los datos para que también me sigan.
y vayan viendo lo que voy publicando, pero no publico cosas de ciencia. No, de ahí Carlos Viaje, bueno, una persona que ha viajado por varios lugares del mundo y compartimos experiencias. Y bueno, y tiene seguidores de otras partes del mundo también, así que es un influencer o como generador de contenido internacional también, Carlos. ¿Ya? Carlos, cuéntame un poquito, bueno, vamos entrando en el camino del podcast. Conocimos la tecnología hace años atrás, ¿cierto? Y muy distinta como hoy día la percibimos. Las herramientas pues, eran muy complejas, y adelante proyectos era, no sé, me acuerdo, me tocó a mí en un momento ir a programar con un bloc de notas. De esa época era muy complejo, y hoy día tenemos mayores herramientas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se definió tu vocación? ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera o dirigirte hasta este mundo de las tecnologías? Oye, mira, hace mucho tiempo atrás, toda mi vida siempre he estado ligado con ciertas cosas. Y yo tengo todavía un pariente, un tío que escribía libros de tecnología, que era Oscar Barros. ¿Oscar Barros? Oscar Barros, sí. Mira. Tío de la Universidad de Chile. Y Sí. él me aconsejó, porque él ya estaba más cerca de la tecnología que yo. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Me dijo, mira, Carlos, tú puedes estudiar con lo que tus puntajes y tus notas, tú puedes estudiar cualquier carrera, pero yo te aconsejo que veas la tecnología, porque la tecnología es lo que va a dominar el mundo. Esa me dijo, el mundo, qué sé yo. Sí, y por otra parte, fíjate, Freddy, en ese momento, yo tenía una mirada puesta en Japón. Yo leía en ese momento noticias de Japón, de la tecnología, porque en los años 80 ese país se estaba posicionando como un polo tecnológico, que después, ¿no es cierto?, salieron los grandes como China y otros actores, pero en esa época yo ya estaba escuchando cosas de ese país que hacía cosas increíbles en computación, en pseudo-robótica, los primeros albores, cosas que eran para nosotros impensados. Entonces, yo ya en esa época asociaba a tecnología a Japón. Ese era mi... Y después salió Oscar y me dice, oye, tienes que dedicarte a la tecnología, porque finalmente va a ser una ciencia que va a dominar la mayoría de las cosas de la vida. Sí, hoy día, aprovechando que la IA, digamos, uno se va dando cuenta que la tecnología a través de la IA te va a empezar a dominar la mayoría de las cosas cotidianas que uno va a empezar a hacer. Yo me imagino, Freddy, tú que en algún momento pescaste la IA, ChatGPT, la más común que casi todos ocupan. Voy a organizar un viaje. Y le pedí a Chat que se organice el viaje. Ya ni lo pensáis. Sí. Ni siquiera lo buscáis, ni lo programas en una planilla. ChatGPT. Voy a ir a tal... Y te da y dime los mejores lugares. Te da los precios, lugares. Tienes que estar de tal a tal hora acá. Cosas cotidianas como esa. O muchos otros usos impensados. Entonces, estamos avanzando los últimos años. 2 años, tal vez. Creo que si no mal no recuerdo, la inversión mundial en IA es la más grande en la tecnología que se ha hecho en la historia. Lo más grande que ha pasado en los últimos 2 años, 3 años. Y eso trae consecuencias, digamos, en que toda tu vida, que después vamos a hablar de otro artículo muy interesante, va a estar regida por ciertas cosas del IA. Es como antes cuando tú tenías cuando empezaron a salir los celulares. Llega un momento en que si tú no tenías un celular, estás desconectado del mundo. Exacto. Ahora va a pasar de que si no estáis familiarizado con la IA, estáis fuera del mundo, desconectado del mundo. De hecho, hace poco, ayer, estuve hablando con una empresa amiga en que ya en sus skills de profesionales iba a exigir temas de IA. Porque hoy día, si la gente no está muy al tanto, existen un montón de IAs para usos específicos. Uno ocupa las más... El mundo, la gente corriente ocupa las más conocidas, Gemini, ChatGPT, digamos, y no van saliendo de ahí, pero existen muchas otras de usos muy específicos
que te ayudan en montones de cosas. Entonces, la tecnología a través de esta rama va a regir tal vez demasiadas cosas, pero no te las vas a poder sacar de tu vida, si no vas a poder participar. De hecho, ponte tú, mira una cosa, el no participar estuve leyendo un artículo hace tiempo atrás, cuando estaba en Japón, estuve leyendo un artículo que comparaba Japón con México. ¿Ya? Entonces comparaba cómo se medía la pobreza en México y cómo se medía la pobreza en Japón. Y en México, por ejemplo, se mide, oye, no tienes agua, no tienes... Sí. Ya, pobre. Pero en Japón no, los índices se empezaban a medir por riesgo de quedar incomunicado o desconectado de la red. Sí. Entonces, para que veas cómo la tecnología puede apalancar a una sociedad tan ferozmente, ¿no? Que ya el estar fuera de la tecnología eres pobre, o sea, no podía hacer nada. De hecho, yo lo viví, me llevo un rato sin internet por ahí. Y Dios mío, ¿qué hago aquí? Porque todo funcionaba, todo, hasta lo más mínimo, con el internet. Desde encontrar un baño hasta un repositorio de agua o simplemente buscar una calle. Todo funcionaba así. Entonces, ahí tú ves cómo la evolución social en pos de la tecnología te va poniendo estos desafíos y también te va agrandando brechas. Sí. Porque, claro, Chile, nuestro querido Chile, es un país privilegiado, Freddy. Yo me di cuenta que nuestra internet, nuestra 5G es maravillosa, porque no muchos países cuentan que tenemos una red tan genial como la que tenemos acá. Sí. Estamos en países de buena red, pero no tan buena como esta. Y en otros países ni siquiera se acercan a esto. Entonces, para aquellos países y aquellas sociedades que pueden adoptar la evolución junto con la IA, la brecha se va a acrecentar más todavía. Muchísimo más de lo que hay ahora. Entonces después, cuando uno va pensando estas cosas, después empieza a pensar en la moral. ¿Qué tan moral o inmoral es? ¿Hasta dónde la IA tiene que ser aplicada? ¿O bajo qué paradigma o qué marco regulatorio? Porque no va a ser para todo. O sea, el bienestar que está apalancado en la tecnología no va a poder ser para todo. A algunos les va a llegar muchísimo más rápido, mucho más, que van a hacer toda su vida más fácil, más confortable, un montón de cosas. Y hay un montón de gente, un montón de países que no tienen, y hay muchos, Freddy, muchos, que no tienen las tecnologías ni las capacidades para adoptar este tipo de cosas. Entonces, esas brechas, que hoy ya son grandes, en un corto tiempo más, dado que estos otros países van a evolucionar más rápido aún, va a ser mayor. Sí. Entonces, esas cosas yo creo que son los grandes desafíos sociales, siendo que la tecnología es maravillosa, es genial, pero nos está poniendo un tema moral, social, que yo creo que está poco explorado todavía. De hecho, no hay ningún marco mundial que regule esto. Yo ayer o anteayer estuve leyendo un marco regulatorio que era de Google, de la IA de Google. Pero es de Google, Sí. Son sus intenciones, es lo que él quiere hacer y lo que él considera bueno o malo. Porque nada, entonces, en definitiva, su tecnología IA la puede aplicar a lo que él quiera. Sí. Siempre cuando él considera bueno o malo. Y dentro de las cosas que declara es que no sé si es correcto. Lo que yo voy a decir es como que si siempre van a haber como sacrificados, algo se va a sacrificar en pos de este bienestar mayor. Pero ¿quién estará capacitado para decir a quién sacrifico? Sí. Entonces, esas cosas son las que tú vas observando cómo, y me tocó observar cómo ciertas sociedades habían evolucionado
y han hecho que su ciudad sea mejor con la tecnología. Pero no es para todo. Sí. Ese es un temor. Sí, mira, a mí, justo lo conversábamos antes de entrar acá al set. Bueno, a mí me ha tocado viajar a distintos países de Latinoamérica por trabajo, ir a conocer realidades. Y de repente podemos ver Chile, y tocando lo que decías tú, nos faltarán muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que sí tenemos. Países donde, no sé, hay cortes de luz, no a todos lados llega la tecnología. Hoy día, no sé, la queja que uno puede tener hoy en la autopista, cuando me meto a Kennedy, en tal lugar me quedo sin internet un rato y salgo mal. A mí me pasa, me meto mal en la calle y termino saliendo de otro lado, pero estoy todo el rato conectado en todos lados. Sí. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma también Chile es privilegiado en ese sentido, a pesar de que tenemos eventos, ¿cómo se llama?, desastres naturales. Las empresas están apostando en Chile como un polo tecnológico, implementando data centers, ¿cierto? Porque hay conectividad, hay servicios básicos que funcionan, hay una serie de cosas que de repente en el país no nos vemos, pero cuando uno empieza a explorar, por ejemplo, otros países, uno se da cuenta de que de alguna forma vamos más adelante y Chile está liderando en muchos aspectos y marcando una pauta para el resto también de los otros países. Sí, bueno, yo creo que también hay un componente cultural. Chile dentro de Latinoamérica, también lo estamos, Chile dentro de Latinoamérica, es un país ordenado. Sí. Es un país estable, un país donde se crean las confianzas, obviamente, para que empresas vengan a abrir sus sites en Chile, qué sé yo, y también tenemos tecnología, tenemos capacidad. Sí. Entonces, claro, se dan un montón de factores que, de hecho, no sé si alguna vez comentamos que en muchas empresas celulares y automóviles escogen a Chile como país de lanzamiento, Sí. para saber qué pasa con ese producto. Tal cual. Porque en Chile se dan las condiciones. Además, somos bien tecnologizados nosotros, y en realidad tú te das cuenta de estas cosas cuando vas viendo otras realidades. Sí. Acá muchas cosas nosotros las hacemos por el teléfono. Te digo, yo acabo de digitalizar todos mis documentos, mi cédula de identidad, mi carnet de conducir, todo en el teléfono. Sí. Todo es digital. Pero eso, si tú salís de Chile, no existe. No. O sea, tú cruzáis al otro lado, no existe eso, no es real. Se chota. Todas esas cosas dicen, bueno, sí, en realidad el posicionamiento de nosotros tenemos tecnológico para ser un país pequeño. Somos un país pequeño que nos cuesta mucho, porque somos un país pequeño, es bien alta. Sí. Y eso quiere decir que la capacidad que tenemos de innovar, la capacidad que tenemos de hacer, también es alta. Apalancado, que este es un país, lo vuelvo a repetir, ordenado comparativamente hablando. Es muy exacto. Sí. Oye, nos hicieron una pregunta ahí bueno, primero que todo, bienvenido a todas las personas que están accediendo ahí al podcast acá en live en Instagram, el podcast de Líderes Digitales. Hay una pregunta, dice: con la tecnología esas brechas nos diferencian con otros países, ¿se acrecentarán, un poco lo que hablábamos, o disminuirán? ¿Somos un país con problemas sociales de carácter ideológico, público? Esa es la pregunta. Saludos, buena charla. ¿Dónde ves tú, digamos, la diferencia? ¿Son problemas sociales de carácter ideológico, público, los que hay? Pregunta complicada. Político, perdón. Mira, yo creo que la brecha, en realidad, la tecnología no hace distinción de religión o si eres de un color político A o un color político B. La tecnología en Chile va a estar disponible para todos los que lo quieran usar. Sí. Si el tema es que el gobierno haga los esfuerzos para que la IA y otras tecnologías se apalanquen socialmente. Hoy día, voy a aprovechar eso, lo que acabo de decir, en gobierno se están haciendo esfuerzos para que la IA comience a tener un espacio dentro de la empresa de gobierno. A mí me toca, de hecho, este año estoy felizmente, por iniciativa de gobierno, en un diplomado de IA para poder impulsar estas iniciativas al interior de Tesorería General de la República. Y así como yo, debe haber otros profesionales en otras reparticiones públicas que están en lo mismo. Entonces, hay un foco, hay un
un pensamiento que se le está dedicando y hay una conciencia que sí, la tecnología no puede estar afuera, la IA particularmente no puede estar afuera de lo que estamos haciendo y tenemos que empezar a sembrar profesionales para encontrar finalmente cuál va a ser nuestra posición frente a esto. Y también hay de gobierno, también hay un postulado, se escribió no sé si llamarlo libro o no, que te habla de cuál es la posición de Chile como gobierno sobre lo que es IA, que debe tener como 2 años, 3 años. Por lo tanto, la idea es que a través de iniciativas de gobierno, esta tecnología les llegue a todos, porque esa sería la gracia. Pero las brechas sociales a las que yo me refería, particularmente no tienen que ver con la brecha social que se te podría dar dentro de tu propio Estado. Evidentemente el Estado tiene que cuidar para que esto no sea dando, sino yo me refería a un nivel más macro. Por ejemplo, pensemos en algún país de África en que no tienen ni una posibilidad de tener internet, entonces malamente van a poder tener estas tecnologías que les ayuden a que su vida sea mejor. Tal vez van a poder recibir ayudas, mejores ayudas, pero van a ser ayudas. Sí. No sé si... y claro, si el Estado tiene una posición sobre este tema, vamos a sacar el tema de China, por ejemplo. China hoy, como parte de la educación primaria de sus niños, están introduciendo el tema de la IA como un tema que tienen que saber, tienen que estudiar, tienen que conocerlo. Entonces, ese tipo de cosas hay que rescatarlas y también ponerlas dentro de nuestro roadmap, porque como habíamos hablado, la tecnología sí o sí va a ir cada vez más apalancando el desarrollo social, Fred. Sí, bueno, ahí como experiencia personal me sorprendió. Hace poco tuve que sacarle cédula de identidad a mi hijo, se la había perdido. Necesitaba algo rápido, conseguí hora en otra comuna. Y fue este viernes pasado, el martes me avisaron que ya estaba la cédula, al inmediato. Y me la acercaban a donde yo vivo. Y fue como maravilloso. Oye, fíjate que tú en otro país haces un trámite y te demoráis meses. Sí. Meses. Bueno, me contaba la experiencia de las transferencias bancarias, que tienen que esperar días en algunos países que te llegue, y aquí en Chile, en países del primer mundo, días que te llegue una transferencia. Aquí es impensado que yo transfiera y no te llegue al minuto. Impensado. Sí, saber lo que pasa, que esas cosas forman parte de nuestro diario de vivir, entonces sí, como que no las sopesamos. Pero como te digo yo, cuando tú empezás a ver, cruzáis la cordillera, empezás a ver esos rodeados y decís, wow. Sí. O cuentas cosas como esta, o simplemente las cuentas, porque dicen, no, ¿en serio? ¿En Chile? Sí, le digo yo, en Chilito, y que está al fin del mundo, estas cosas pasan. Donde hay terremotos. Sí. Carlos, mira, otra pregunta. Dicen, bueno, un comentario. En el sector público y en público en salud, esto es lente. En público en salud y la generación de tareas, dijo, trabajo en el sector de público en salud y la generación de tareas de optimización, construcción de sistemas de información, ha resuelto temas como tiempo y costo. Sin embargo, nos estamos abriendo a pasos agigantados el resultado de los proyectos. Me imagino que tiene que ver desde el punto de vista que ha logrado hacer mucho más eficiente la gestión de los proyectos, están avanzando. Hay una persona a secas, está trabajando en el sector público y dice que están avanzando fuertemente con el tema tecnológico. Oye, primero... Ahí conozco ahí ese invitado, saludos. Primero felicitarlos porque el Estado siempre tiene que estar en permanente, en una constante modernidad. Una de las cosas más complicadas de manejar es la tecnología de la obsolescencia y la más costosa, porque finalmente la tecnología va tan rápido que lo que tú haces ahora en 2 años más está obsoleto. Entonces, claramente eso requiere de una política y sí, estoy en conocimiento de que otras reparticiones están avanzando en estos temas y están aplicando estas ciencias y esta tecnología para apalancar sus propios negocios. El tema es que la tecnología, cuando tú la quieres introducir
a empresas o instituciones, tienes que creer en ellas, porque va a venir una época es como probarse un traje, po, que no funcionó. Hay casos en que ha fracasado también. No todo es color de rosa. Pero hay un periodo que contigo también lo vivimos, era hacer este modelo proyectivo gigantesco, que hoy día es tan importante que rige las cobranzas del país. Sí, nos llevó meses afinarlo, ¿te acordás? Sí. Que experimentamos que sí, que no, alegatos, que no, que salió bien, que salió mal. Sí. Ya, pero ¿qué fue lo que pasó? Que todos creíamos que esto iba a funcionar sí o sí. Había toda una creencia nuestra, que son los que estábamos viendo, más todos los que estaban apalancando, los líderes que estaban más arriba de nuestro, que estaban mirando y apalancando esta creencia. Y finalmente logramos pasar esa ola. Bueno, siempre va a pasar lo mismo. Si al final todas las empresas del Estado que quieran hacer esto, que además lo deben hacer con muchas más complicaciones que la empresa privada, porque los presupuestos son diferentes, más agotados, se dan presupuestos una vez al año y solo por un año. Entonces, puedes hacer una cosa por un año y después tienes que postular al próximo año el presupuesto, no sabes si lo vaya a tener o no. Entonces, es otra realidad. Entonces, es como bien de héroe, sacar nueva tecnología en el sector público. Es más complejo. Es más desgastado. Creo yo que he visto los dos polos, esa es la sensación que a mí me da. Así que desde a lo lejos le doy las felicitaciones por lo que están haciendo ahí en el área de salud a los muchachos. Mira, otra pregunta que va. Pensando en el sector público, ¿en qué procesos de cara al ciudadano ven que la IA puede generar el impacto más inmediato y medible hoy en día? ¿Como un beneficio para el ciudadano o para el Estado? Porque ahí hay que diferenciar. Porque si tú me preguntás si quisiera hacer una para el Estado, yo digo, pucha, voy a tratar de determinar qué es un mejor pagador y qué es un mejor o menor pagador para poder cobrar a la persona que voy a tener mayor retorno. Exacto. Pero no creo que ese sea un beneficio para el. Pero sí me imagino que. Yo me imagino que la mayor cantidad de. A mí se me ocurre que hoy un modelo que nos podría ayudar mucho es justamente en el área de salud, que tiene que ver con la atención, con la atención a público. Yo creo que ahí hay un modelo que tal vez se podría aplicar y experimentar cómo eficientar cómo es la atención médica en los consultorios para tratar de hacerla más eficiente. Porque estos modelos, cuando tú tienes recursos infinitos, ¿para qué necesitas el modelo? Nada te va a fallar, siempre va a haber. Estos modelos se aplican cuando el recurso es escaso. Y sabemos que en Chile el tema de la atención primaria es escaso. Y hay gente, ¿no es cierto?, que puede estar un par de meses tratando de encontrar una hora. Entonces, tal vez ahí hay un espacio en que con un modelo de inteligencia predictiva o inteligencia artificial pueda mejorar lo que son los tiempos de atención. Sí. Creo. Perfecto, ahí gracias a Cristina de Digital Leaders. Bueno, ahí a secas también pregunta, ayúdame con la palabra, interoperabilidad entre sistemas. Sistemas Cristina, proyectos como Sidra pueden ser resueltos, pero sigue siendo un tema de voluntades. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando, pues o sea, los grandes proyectos de tecnología, si realmente no tienes un sponsor que va a creer a la muerte en el proyecto que estás haciendo, es muy fácil que se caiga. Sí. Porque no son proyectos que te van a dar resultados de tan cortoplacista, porque finalmente son modelos que tenés que ir calibrándolos. Y los modelos se van calibrando con el tiempo, los modelos van aprendiendo. Entonces la exactitud del modelo que tú vas a tener no la vas a sentir en el momento uno, lo vas a mirar al año, a los 2 años. Entonces tú tienes que tener conciencia que el beneficio mayor lo vas a recibir en el tiempo más. Y para
poder pasar toda esa curva, claro, tienes que tener un grupo de gente que siempre te esté creyendo, siempre te esté apoyando y que te esté esperando para que eso ocurra. Sí. Tú vas a dar resultados anteriores, sí, tal vez no van a ser los mejores, pero tiene que ocurrir eso sin duda. Perfecto. Ahí Aseca dice, le está respondiendo a Cristina Frey, apoyándola a Boca en la respuesta. Ya estaba complementando lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo se llama? Otra cosa importante, bueno, lo que dices tú, yo siempre le digo, en este caso a clientes de empresas con las que trabajo, le digo, esto igual que entre un trabajador, ese trabajador tiene que aprender, ¿no? Tú no le vas a poder entregar todas las instrucciones de un día para otro, ni en semanas, va a tener que ir evolucionando, va a tener dudas, se va a equivocar y justamente tiene que haber un ajuste en esos modelos, por mucha tecnología y moderno que sea, no conoce nuestras decisiones, no conoce nuestro lenguaje de negocio, etcétera, etcétera, entonces hay que ir ajustándolo en el tiempo. Entonces la expectativa, y como dices tú, tiene que ser una mira siempre, obviamente con resultados cortos, pero con una proyección al mediano y largo plazo. En este tipo de proyectos no hay otro camino. Exacto. Carlos, vamos en la mitad más o menos del podcast. Ya se pasa, Carlos, siempre conversamos, es un muy buen conversador, Carlos. Síganlo en sus redes también ahí. ¿Cuál es tu, cómo se llama tu canal? Max Alfate. Max Alfate. Les voy a dejar el link aquí, junto al lado de este video, se les voy a dejar para que vayan siguiendo. Sí, para que sigan a Carlos ahí, bueno, el que me incentivó a hacer todo este tipo de cosas, así que está agradecido de él. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a saltar un poquito a la parte del liderazgo. ¿Cómo hoy día estás liderando tu proyecto, también tomando en consideración el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo ha cambiado eso? Mira, sí, en el tiempo uno va saborizando distintos estilos de liderazgo. Yo he pasado por muchos estilos de liderazgo. Y hoy día la inteligencia artificial te pone otra variable y otro desafío, porque antiguamente, antes de la inteligencia artificial, cuando tú querías liderar, ¿no es cierto?, grupo, tú siempre estabas pensando en, oye, ¿esta persona sabrá de este tema o no sabrá de este tema? ¿Será experto o no será experto? Pero hoy día el conocimiento más duro no tiene por qué tenerlo la persona, lo tiene la IA. Yo lo que estoy preocupado hoy día es que la persona tenga ciertas más capacidades blandas para encontrar una solución que sea más creativo, que tenga que no sepa, debe saber por supuesto de tecnología, pero no como era antes. Antes no tenía a quién consultar, tú sabías o no sabías nomás, punto. Ahora la idea es que tú sepas a quién preguntarle o cómo preguntar. Entonces, claro, uno pasaba de un estilo de algo y ahora el estilo que yo encontré finalmente de pasar de un estilo más controlador a un estilo más pernicioso, finalmente creo que el que más satisfacciones me da es el estilo participativo. Esto va a parecer muy de libros, esto más de alguien lo escribió, y fíjate que justamente al estar más preocupado de ciertas características más blandas de la persona, más que pensar en lo que sabe, me ha dado mejores resultados, porque cuando lo he podido tener dentro de un proyecto y que la persona se sienta partícipe, que ese proyecto forma parte de él y que es de él, obtengo los mejores resultados. No por nada, algunas de las grandes corporaciones en el mundo a los empleados los hacen socios. Y no los hacen socios porque necesiten dinero, es porque quieren hacerlos sentirse parte de. Esa es la magia que tiene ese detalle, porque, oye, esa empresa por 20 acciones que tú vas a comprar no va a ser ni mejor ni peor, porque eres nada. Pero eso cambia tu perspectiva de ti, porque tú formas parte de algo y te sientes importante. Lo mismo pasa con estos estilos donde a mí, por ejemplo, te puedo contar de que en una ocasión teníamos una pizarra, hacíamos una pizarra, entonces anotábamos nuestras tareas así de la semana, ya, tales tareas, y los que lo fueran completando iban poniendo su ticket.
Entonces estaba en un pasillo, me acuerdo. Ya, pues, entonces yo pasaba por ahí y veía que ay, se iban completando las tareas de la semana. De repente quedaba una tarea ahí, no tic. Se llegaba a la reunión del día lunes, pero como como a esa altura todos se sentían parte de este equipo, a veces no era yo el que le preguntaba a la persona, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no cumpliste esta tarea? Era otro que le preguntaba, oye, Ricardo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no cumpliste? Pidiéndolo él explicaciones a la otra persona porque éramos un grupo. Éramos una unidad y no habían actores que triunfaran o fracasaran solos. Era un grupo. Entonces, esta persona que no era el líder supone que era yo, le preguntaba derechamente, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no avisaste antes? Pues decía, porque esto no puede pasar. Entonces llegó un minuto en que yo citaba la reunión, pero la reunión tenía una dinámica por sí, funcionaba sola. Sí. Porque todos los que están ahí se sentían parte de ese grupo y se sentían una parte importante de ese grupo. Esa es la diferencia. Cuando una persona no se siente importante, deja de aportar lo mejor, ¿no? Sí. A mí me pasó, y de hecho una de las técnicas que yo tenía para lograr esto es que, no sé, pues preguntaba, hay que buscar una solución de tal tipo para tal cosa. Ya alguien decía una idea. Oye, mira, yo pienso que esto y la fundamentaba. Y yo en mi interna, Freddy, podía pensar, bueno, tal vez no es la súper mejor idea, va a funcionar, pero ¿sabéis qué le da el beneficio de hacer esa idea? Bien. Porque era su idea, entonces él se sentía escuchado y se sentía representado y hacíamos su idea. Sí. Después la mejoramos, pero eso hacía que todo el resto que estuviera alrededor estuviera, entonces puedo contar mi historia. Y después me empezaron a llegar ideas. No todas. Al final no las hacíamos todas porque había unas que no eran poco descabelladas, pero se generaba esa dinámica. Entonces, finalmente cuando el grupo se sentía parte de algo y se sentían importantes, me dieron lo mejor. Sí. Y se generaban estas sinergias y era como una célula de alto rendimiento. Sí. Y llegué a tener un grupo así. Era una locura. Realmente fue una locura cómo esa gente estaba... Sí. Pero era porque empecé a cultivar más esas capacidades de la gente, más que el látigo, o más que la exigencia per se. Ahí te puedo complementar con algo. Cuando hicimos ese proyecto en la tesorería, ahora tomando lo que tú dices, voy entendiendo algunas cosas que yo también dije al principio. Me acuerdo que trabajamos ese proyecto, tú siempre nos diste el espacio, me acuerdo, siempre fue como desarrollar el espacio para que creen esto. Ahora lo tomo de lo que tú decías, siempre fue tu ánimo de liderar cuando hicimos ese proyecto juntos, ese proyecto grande y difícil, fue como siempre aportando desde la perspectiva, veamos qué es lo que podemos llegar a hacer para crear esta solución. Y también, y tomando también lo que mencioné al principio, y que te dije, sí, ese proyecto me cambió de alguna forma a mí. Me acuerdo que ahí aprendí que yo nunca más quería tomar un proyecto que no sintiera que no lo tomara de forma personal. O sea, yo ese proyecto di todo de mí. Sí. Y lo sentí tan mío que lo siento así ese proyecto, lo siento tan mío que después cuando abordaba otros proyectos no quería que fuera de otra forma, no fuera de otra forma que no fuera que yo lo sintiera. Incluso alguien, no me acuerdo, uno lo invitó al podcast, dijo en algún momento, dijo que fome estar en un lugar y como no sentir que las cosas que tú haces no son personales. O sea, y me ha pasado muchas veces, de repente me dicen, Freddy, no lo tomé personal. Digo, es que todo para mí es personal hoy día porque es lo personal es lo bueno y también lo personal es lo malo. O sea, de alguna forma creo que uno tiene que ser la esencia de lo que es en todas las cosas que hace. Y a veces de repente confundimos como que por mucha iniciativa grande, pequeña que uno tenga que hacer, es como que uno tuviera que abstraerse de quién uno es. Pero en realidad yo creo que el vivir las cosas, vivir los proyectos desde el ámbito de lo personal, finalmente termina colocando el sello de quién tú eres. Sí, sin duda. Sí, de hecho, cuando el grupo decide y entiende que es un triunfo y un fracaso del grupo, es porque ya hay algo personal entre todos. Sí.
no puede ser de otra manera, porque si no serían todos entes aislados nomás. Pero cuando el grupo decidió, y eso es algo que yo conversaba siempre con ellos, les decía, niños, yo voy a morir y vivir con ustedes. Aquí el grupo muere o triunfa. Sí. Pero todo el grupo, nunca va a haber un nombre, nunca va a haber... No, eso no existe aquí. Y de hecho siempre fue así. Mira, y solamente para cerrar lo que dices tú, me ha pasado de repente gente que conozco me dice, Freddy, veamos un proyecto, X cosas, veamos, no sé, X, y yo les tengo tanto cariño de repente a esas personas que digo, no, mejor no lo veamos. ¿Por qué? Me dice, ¿pero por qué? Si me pasó hace poco, me encontré con un amigo de Entel ahí, que hicimos un diplomado juntos, mucho cariño a Oscar y Patricio. Oye, hagamos un proyecto juntos, todo. Y los proyectos tienen momentos complejos y cosas así. Me dijo, llámame, y no lo llamé. Y después me preguntaban, ¿por qué no lo llamáis? Y le decía, lo que pasa es que yo siempre me voy a involucrar de forma personal. Y van a haber momentos, y le tengo tanto cariño a esas personas que yo sé que el proyecto va a salir bien, pero prefiero no mezclarlo porque de verdad que creo que la fórmula para que las cosas funcionen es que tú te las tienes que tomar de forma personal. O sea, tu proyecto tienes que llevarlo a un extremo que es tuyo. Y en cierta manera también abstraerse, digamos, de cierto escenario, porque cuando me dice, oye, vamos cosas juntos, es tanto el cariño que le tengo a esas personas, el recuerdo que tengo de ellos, maravilloso. En cierta manera digo, prefiero separar las cosas porque siempre yo me voy a involucrar de forma personal. Creo que entendí que esa era la fórmula para que las cosas funcionen. Bueno, sin duda, Freddy, una de las cosas que yo logré percibir cuando escogí tu asociación tenía que ver con eso, tenía que ver con la persona Freddy. Pero no porque me caiga bien, sino porque yo sentía que había algo de eso que tú lo lograbas transparentar, y en ese momento yo lo entendí, no me equivoqué. De hecho, los resultados así lo avalan. Sí, cosa de que vayamos a ver esto funcionando abierto en popa, digamos. Y de hecho, la historia del proyecto y cómo se desarrolló, los trasnochadas, recuerdo que también trajiste unos expertos, ¿no? ¿Te acuerdas que, oye, teníamos unos quilombos ahí? Pero todo salió porque trabajamos todos porque todos tenían ganas que así fuera. Sí, que y ese era el tema, más que estaba todo en contra. Más que un contrato, estaba todo en contra. Más que un contrato, más que un montón de cosas, queríamos que fuera exitoso. Esa era la premisa. Y más aún hacer un proyecto de esa naturaleza cuando esas ciencias todavía no eran ni tan conocidas. Sí, ¿para qué estamos con cuentos? O sea, hubo que crearlas de cero. Cómo hacer estos modelos tampoco era una cuestión muy conocida cuando lo estuvimos mirando. Entonces, más aún, pero claro, sin duda eso marca la diferencia. Sí, yo me digo, Carlos, yo me siento muy orgulloso de ese proyecto, sé que la cobranza del Estado pasa por ese proyecto, pero fue un proyecto maravilloso, aprendí mucho, creo que yo crecí, la empresa creció mucho después de eso, y también el recuerdo que tengo todo, como decía, de todos los que participaron ahí, de los chicos de la tesorería, fue maravilloso, pero fue un desgaste, sí, desde lo emocional fue un desgaste gigante, pero fue un muy lindo proyecto. Carlos, estamos avanzando en el tiempo, nos queda poco, Carlos, muy buen conversador, y bueno, podríamos extendernos horas. Cuéntanos un poquito tu visita a Japón, que eso es lo que estábamos esperando que se diera cuéntanos tu mirada, tu perspectiva respecto a la tecnología, lo que viste allá. Has viajado por distintos lados del mundo, siempre hemos conversado, pero ahora me dijiste Japón me impactó. Sí, mira, es verdad, he tenido la suerte de estar en varios países, y ahí estuve hace poco en Japón, un tiempo prudente, y ahí entendí la diferencia entre entendí la diferencia entre un país de primer mundo y un no primer mundo. Porque si bien es cierto, hay países que tienen tecnología y tal vez ciudades más modernas que el mismo Japón, yo no los podría catalogar como países del primer mundo, porque ser un país del primer mundo tiene dos componentes, y que felizmente Chile la tiene, que tenemos la posibilidad. Japón tiene tecnología per se, y tiene otro componente importantísimo que es la cultura, y eso hace que ese país sea de primer mundo, porque en realidad la cultura, con un buen uso y con las ganas de que todos la usen para lo que debe ser, no se llega a nada. Japón tiene esa facultad, y yo creo que Chile tiene esas mismas. Es bruto, somos un país que está más atrás, pero tiene esas mismas dos cualidades. Fíjate, yo creo que nuestra cultura, como somos los chilenos, y por el nivel de modernidad que
estamos manejando y que podríamos llegar a manejar, yo creo que nos podría portar a unos pasos más arriba. Y ahí me tocó ver una sociedad que gigante, yo creo que la más grande que yo he visto, que funciona en pos de la tecnología, porque todo se rige, toda la vida es tecnología. Como lo comentaba hace poco, tú vas a ser pobre si no estás conectado, o no tienes cómo hacer muchas cosas. La mayoría del comercio, mucho comercio callejero que tú ves, son por máquina. Tú vas a un restaurante y te atiende una máquina. Y después te sientas en una mesa, viene el chef y te da un plato de comida. Pero todo es bien tecnologizado. Y una de las cosas que más me llamó la atención, así que yo encontré que ya era el showman de la tecnología, en café, que es el Avatar Robot Coffee, que deben haber muy pocos en Japón. Tú pagas un cover que entra, llega el típico robot que muestran en todas las filmaciones, y claro, se acerca y te empieza a hablar, tú le dices en inglés o en japonés y te atiende. Y te trae las cosas. Pero después me enteré que la historia de ese café era que esos robots eran radiocontrolados. Eran personas discapacitadas que no pueden salir de sus casas, y ese es su trabajo. Y esa empresa fue creada con esa misión. Imagínate. Sí. Entonces ahí tú ves cómo, es un ejemplo brutal, de cómo la tecnología realmente puede ayudar a que tu vida sea mejor, que la vida de todos sea mejor si se les da un uso correcto. Sí. ¿Cachai? Entonces, ese ejemplo yo después me quedé un muy buen rato pensando en esto. Sentado en el café. Veía esto así, casi como una película irreal, porque me imaginaba una persona que estaba no sé a cuántos kilómetros de distancia, sí, atendiéndome. ¿Cachai? Entonces, el desarrollo que tienen de lo que es su transporte es brutal. De hecho, es gigantesco y todo funciona como reloj gracias a la tecnología. Estaciones gigantescas de 40, 50 andenes llenos de trenes que se cruzan. Todo es tecnología, no falla nada. Yo digo, en un mismo andén pasaban 3 o 4 trenes de distintas compañías que iban a distintos lugares, todas sincronizadas por horarios, todo. Detrás de eso hay todo un desarrollo tecnológico. Imagínate que para ponerle puerta al metro, de esas que estén sincronizadas con el metro cuando llegue, ya es un temón, porque hay todo un tema tecnológico, no es solo la puerta que se abre y se cierra. Imagínate sincronizar todo el tráfico de trenes de estos señores para que nada falle. Entonces, así a través de un montón de ejemplos de la vida cotidiana, te vas dando cuenta cómo la tecnología les ha ido facilitando la vida. Sí. Pero también, y eso es esa es la lección que me dejó, que hay un componente importante de cultura, porque finalmente toda la tecnología que está puesta en las calles, el diario vivir, también tiene un tema de disciplina. ¿Sí? Entonces, y la gente lo cumple. La ciudad, si tú, las ciudades que son gigantes, nunca te están pegando en los hombros ni nada, porque las calles más grandes están marcadas con una línea donde dice que tú tienes que transitar por este lado si vas solo, por aquí al medio si vas con niños, y por acá vas en bicicleta. La gente lo respeta. Sí, sí. Entonces, si la gente tiene ese nivel cultural para las cosas más simples, ¿no es cierto? Llegar al metro y entrar al metro sin que haya un torniquete. Sí. Oye, la tecnología en pos de un servicio óptimo, donde el torniquete lo que haría sería retrasarte la entrada, generar agua. Estáis hablando de millones de personas que pasan por ahí. Pues, entonces la gente... tic, 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 tic. ¡Oh! Bueno, y a ti tampoco se te ocurre no pagar.
Es que, oye, ¿cómo? Sí. Entonces, bueno, tú también ahí entras y lo encuentras fascinante. Esa cuestión es en que parte de la solución tecnológica también tiene que ver con el comportamiento humano. Entonces, ¿se pueden aplicar esas soluciones? Sí, pero se pueden aplicar porque hay cierta cultura. Yo no sé si acá sea válido aplicar entradas al metro de alto tráfico como las que están allá sin que haya un torniquete. Yo creo que no, no sé, ojalá que me equivoque. Pero lo mismo que los buses, lo mismo que los buses acá, por ejemplo, hay ciertas líneas que tienen sus tickets para marcar en la puerta de atrás. No por el lado del chofer, ahí por el chofer de atrás. Pero si tú te fijas ahí, la realidad que los que suben de atrás normalmente no pagan. Hay pocos. Hay muy pocos que lo hacen. Yo lo he visto acá. Sí. O sea que no me cuentan esto. Pero ellas no, po. Ellas dos pagan. No, ya todos pagan. Pues sí. Y de hecho se echa por atrás. Está la tecnología, qué sé yo, con tu... Y después, cuando tú sales, vuelves a marcar porque lo que se hace es se cobra por trayecto. Tú marcas tu entrada y después te vas y sales por la parte del chofer. Y ahí en realidad te cobra. Ahí te cobra tu tarjeta. Pero el modelo tecnológico funciona porque hay un componente de cultura extraordinario. Sí. No, extraordinario. Bueno, con Carlos nos juntamos hace unos días atrás y conversábamos un poco de esto. Ahí yo por eso sé algunas cosas. Me contó también el tema, lo que hemos visto todos de repente en la televisión. Concierto que fuiste, se fue la gente y todos limpiaron, Sí, quedó inmaculado. No, eso yo lo había visto por la televisión nomás, pero nunca me había tocado vivirlo. Un concierto de J-Pop gigante, unas 7.000 personas, 8.000 personas en los parques. Y te contaba, Freddy, que andaba con mi mochila, la dejé ahí la mochila, totalmente preocupado. Qué rico sentir esa sensación, poder disfrutar del espectáculo sin preocuparse de que te vaya a dar vuelta y la mochila no va a estar. Sí. Y poder disfrutarlo. Lo mejor fue cuando, que uno lo ha visto en el Mundial, qué sé yo, se termina este concierto gigantesco y todo el mundo sacando sus cosas, sus basuras. Y el parque, yo me quedé a ver cómo terminaba esta cuestión mucho rato después. Y el parque quedó como sin nada y nunca hubo 7.000 personas. Sí. Quedó impecable, viejo. Entonces... Sí, tú me contabas también los niños que van solo a los colegios. Oye, sí. No, son cosas que de la cultura que finalmente van haciendo que los modelos, porque finalmente tú vas haciendo modelos tecnológicos de acuerdo a la cultura. Sí. Entonces, claro, hay ciertas cosas que son inaplicables en otros países porque allá tienen otro comportamiento. Los niños chicos van al colegio, van solos. Sí. Chiquititos, 6 años, cruzando la calle. Yo aquí en Chile no dejaría ir a mi hijo caminando al colegio Sí. 10 cuadras, pero ya no, hijo. Allá tú los veis, son chiquititos, los porotos quedan con unos gorritos amarillos. Vuelven como si nada. Sí. Qué maravilla. Entonces, claro, un montón de cosas que a uno le... El comercio, hay mucho comercio en que están todas las cosas puestas así a la calle, nadie mirando. Entonces, lo que hace la gente es toma un auto, mira y entra a pagar. Eso dice, bueno, es lógico. No es lógico, porque no hay nadie vigilando afuera, están los estantes ahí nomás. Sí. ¿Sí? Entonces acá no, acá sí, hay cosas a la calle, pero siempre hay alguien que está ahí. Sí. Allá no existe. No. Tú pescas y te vas, sacas cosas, este me gusta, después entras, qué sé yo. De hecho, un día yo salí de un local sin pagar, porque no sabía dónde se pagaba y andaba buscando dónde pagar, pero yo no me quería ir sin pagar. Fue una casualidad, nadie me dijo nada, nadie me puso ni una cara, simplemente salí de la calle, estaba con las cosas. ¿Dónde se paga? Entré, después qué sé yo. Sí. Porque eso funciona así. Funciona en un país de lo correcto. Sí. Sí, que eso. Carlos, bueno, nos quedan unos poquitos minutos. Uy. Ya se nos pasó volando. Bueno, ahí conversamos el otro día mucho rato respecto del viaje a Japón. Maravilloso. Bueno, también te quiero, para cerrar este capítulo, que es especial, como le decía Carlos, un amigo, ya después de todos estos proyectos que hicimos juntos, después de todos estos años seguimos viéndonos, conversando. Carlos es una persona, para mí, muy sabia, ha pasado por varias situaciones, hoy día ver la vida de una perspectiva diferente. ¿Qué le dirías tú a la gente respecto a, no sé,
lo que viene, el futuro, la vida, el trabajo, que ahí tiene Bueno, unas palabras para reflexionar eso. Sí, pues yo creo que, pucha, esto va a sonar como algo que se ha repetido mucho, pero yo creo que, mira, trata de busca en realidad siempre tu felicidad. Yo en el tiempo he sido más feliz con menos cosas. Entonces, claro, todos pasan por la evolución del querer tener. Pero fíjate bien que de repente eso no es lo que tú quieres en tu vida. Entonces, no desperdicies tiempo en querer tener y no fijarte en lo que realmente te hace feliz. Mira qué simple. Porque en realidad el resto de las cosas las podéis recuperar. Ojalá te saque un premio, recuperes todo. Pero tu tiempo, no. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría haber hecho este viaje antes. No ahora. Ahora me parece magnífico, precioso. Pero si lo hubiera hecho más joven, tal vez mi vida hubiera sido diferente. O no sé, otra realidad. Entonces, no se siguen en el querer tener. No seguimos en eso. Hoy día el mundo es más comunicado, tiene mucho más oportunidades. Yo no sé, aquí alguien me va a matar, pero yo creo que hoy día es más fácil vivir que antes, no sé. Sí. Alguien me va a decir que no, pero es mi juicio personal. Entonces tienen más oportunidades los niños de ir a estudiar afuera de Chile, de abrirse al mundo. Hoy día, mi mundo, cuando era joven, era mi barrio. Po. Y ya, hoy día... Sí. Para los jóvenes el mundo es gigante, pueden ir a donde quieren, hacer un postítulo, sacar una beca. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando estuve viajando me di cuenta de lo alejado que está Chile. Qué lejos que estamos, güey. Son 35 horas para llegar a Japón, viejo. Y allá veía un montón de gente viajaban 2 veces al año, claro, pues todo les queda cerca. Entonces decía, o sea, qué lejos que está Chile. Yo le contaba, yo viajé 35 horas para llegar. No lo vayan a creer. Entonces, como estamos tan lejos, salgan a buscar el mundo cuando sean jóvenes. No se queden en solo lo que están viendo a su alrededor. Hay mucho más que ver. Créense las oportunidades. Tú vas a poder salir. Tú tienes que ser una persona que tienes que ser en la vida en que hacer que las cosas pasen. Bien. Eso yo creo que es el gran eslogan. Tienes que hacer que las cosas, ya sea buscar tu felicidad en cualquier ámbito, en el amoroso, en el financiero, pero tienes que hacer que las cosas pasen. No puedes quedarte ahí esperando que milagrosamente algo suceda, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, hay un comentario de Cristina, excelente conversación, un lujo escuchar cómo abordar la tecnología desde las personas y el liderazgo real. Además, estuvo súper entretenido, increíble el toque con la cultura japonesa. Gracias, Cristina, por los comentarios. Bueno, a todas las personas que asistieron al podcast, sabía que iba a ser interesante esta conversación con Carlos. Bueno, agradecerte, Carlos, por estar acá. ¿Querés decir algo? Dale, ¿no? No, muchas gracias. Les voy a dejar mi link para que me sigan y sigamos comentando temas diversos. Perfecto. Muchas gracias a todos, muchachos. Nos vemos en 2 semanas más con nuevos invitados tan interesantes como todos los que han estado aquí y como Carlos hoy en día. Y va a estar disponible este capítulo las próximas semanas para que lo puedan ver y síganos en nuestras redes en YouTube y vean el contenido que estamos generando de personas que están liderando proyectos reales, que se enfrentan a desafíos. Y lo hemos tenido en esta sesión, en sesiones anteriores, donde son personas de mucha experiencia, de gran valor, que en lo que relatan ellos es, creo yo, una de las bases de lo que muchas nuevas generaciones pueden tomar para ir entendiendo y reflexionando un poco desde lo que, por ejemplo, Carlos menciona. Y como dice, busquen su felicidad, no se preocupen de lo que puedan tener, comparto esas palabras contigo. Vivan el día a día, vivan el futuro, busquen la felicidad en lo que a ustedes les guste y como dice Carlos, y también después que me contaste lo de Japón me dieron muchas ganas de ir allá, así que feliz también. Un saludo a todos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Chao a todos, que estén bien, cuídense.